Siempre he pensado que Ingrid sabe más de lo que dice. La prima de María, para referirse a ella, utiliza el término de vampira. Viste oscuro y vive la noche. Ingrid daría la vida en una guerra por la causa de otra persona a la que tal vez ni conozca y su motivo sea totalmente contrario al que ella mantiene por el simple hecho de que toda idea u opinión debe ser defendida. Es muy buena de sentimientos como para ser una vampira. Cada día salen al sol más de 1001 personas a la calle más frías que ella. María había pasado de pensar en números a la guerra con enormes mosquitos tigre, el chirrido de la puerta, al estrés de ser nueva en clase, a pensar en su amiga que la comprende. Con todo esto le dieron ganas de dar una patada al libro del secreto. «¿Pero cómo voy a controlar todos mis pensamientos?», exclamó en alto, sola, en la mesa en la que hoy solo miraba el desayuno, mientras casualmente pasaba unos 2 metros de su espalda a su padre. La miró y siguió como si nada. La locura de María estaba bien aceptada en su casa, y muchas veces era signo de que todo iba bien. La protagonista no se percató de la presencia de su padre, y continuó a lo suyo, en sus pensamientos. El libro del secreto se lo había leído entero, pero aún no era millonaria, ni tenía todo lo que deseaba, ni siquiera la mitad. En un tiempo atrás atraía las cosas con la mente. Pensó que tal vez ese el motivo por el cual atraía siempre los mismos números. Tampoco sería una explicación lógica que contarle a un amigo, pero a ella le podría valer, y más que suficiente para tranquilizar la intriga y darle algo a su pensamiento para que no siga buscando el porqué, hasta que dispusiera de más tiempo para poder buscar en su ordenador. Pero tendría que esperar hasta la noche, ya después de clase. No suelo hablar de María cuando está en clase, no lo entendería, y suelo resumir la historia y saltarme gran parte de los 11, hasta que María vuelve a su cuarto, a solas con sus números, oculta en su pensamiento. María vuelve de clase y abre la puerta. Son las 11:11. Casualmente no iba mirando el móvil, y se le escapó el detalle. Algo de lo que estaría agradecida de ser consciente de que ignoraba tal hecho, el descanso de un 11 entre 2 11. Una vez ya tranquila, tras cruzar y cerrar la puerta de su cuarto, en el que otros tiempos había pintado un grafiti colorido con su nombre, en grande, de cuando era niña, solo que ya habían pasado unos cuantos buenos años ya, y que su dibujo llevaba ya unas buenas capas encima de pintura. Pero aún miraba esa pared y podía verlo. Pensó que la niña que llevaba dentro también se encontraba bajo un montón de capas. Se alegró porque aún también podía verla, con una sonrisa que jamás me atrevería a describir, ni ustedes a imaginar. Sería inútil. Los pelos de punta. Los de ella y los míos. Después de esa reflexión, a la que solo llegan las personas locas y raras, ya estaba decidida a encontrarse, pero ¿por dónde empezar? Que la noche anterior descubriera en su red social tanta gente con su fijación por el mismo número, le dio la idea de entrar en un chat, de modo que pudiera hablar de sus locuras bajo un seudónimo. Guayabo Esotérico 47, por si algún día la vieran preguntando. Al entrar en ese chat de misterio, primero observó lo que preguntaban y se respondían unos a otros. Le gustó la idea de que existiera más gente haciéndose preguntas todavía, en estos tiempos en los que todo ya se sabe, pero a la vez los veía perdidos. Ella, que estaba perdida, los veía perdidos. Pero ya estaba allí y seguía con intriga y con las preguntas. Así que decidió irla soltando poco a poco. La primera pregunta la hizo relacionada sobre Elena Blavatsky, una escritora por la que sentía verdadera admiración. La tallaron de oscura, pero solo advirtió de la oscuridad, o al menos así lo veía María, a lo que respondieron que era una importante teósofa, bla, bla y poco más. María fue preguntando y sintiéndose cada vez más cómoda, aunque nunca conforme del todo con las respuestas. Por lo tanto, se dispuso a preguntar por el 11. User_38065 le respondió que la cábala es la clave. Algo del 6, que era una espiral, 33 papelillos, 33 centilitros en las latas de cerveza y de refresco, algo de una proporción áurea. María quería preguntar más acerca de todo eso, que era la cábala, porque este tío me habla del 33 cuando yo le he preguntado por el 11. Cuando María se decidió por qué preguntar, ya la habían baneado, ya la habían expulsado de la sala,
de misterio, bajo la excusa de que era un chat de misterio, no de matemáticas. María, al haber tenido la oportunidad de responderle, le habría dicho: 2 puntos. ¿Acaso no ves que las matemáticas son un verdadero misterio? Pero no pudo hacer más que preguntarse a sí misma: ¿me habrá echado la misma gente que controla los números? Pensó: ¿cómo pueden controlarlo todo? Incluso los segundos de mi reloj justo cuando lo miro. Sintió miedo. Pero tenía a Ingrid hablándole por el WhatsApp sobre sus victorias y derrotas al parchís en una red social. De algún modo, intuyendo que María estaba nerviosa, ni le mencionó que llevaba 11 partidas seguidas sin perder, y en vez de eso, le recomendó una película para que se pudiera ver. Y pasara de todo. Como le pasó directamente el link de la peli, María no tardó en ponerla, aunque no tuviera la atención de prestarle toda la atención, ya que María siempre tenía música puesta o algún documental interesante, de estos nuevos que hablan sobre los creadores o ruinas muy antiguas como Baalbek, no tan conocidas como las pirámides de Egipto, de unas complejas e inexplicables construcciones, tanto o más misteriosas que las pirámides. Volviendo a la peli, era Phi, orden en el caos. La peli era en blanco y negro, sobre los números. María pensó: ¿quería que me distrajera con esto? Ni 11 minutos habían pasado cuando ya habían mencionado la palabra cábala. Ya no apartó sus grandes ojos de la pantalla hasta que pesaron más los párpados que su curiosidad. La película seguía puesta, pero cuando María cerró los ojos, la habitación pareció oscura. Capítulo 4. Despierta, sin recordar haberse dormido, pero sí que se acuerda de que si mira el despertador, los números que podría encontrarse, así que decidió no mirarlo esta vez, y se dirigió a la mesa donde contemplaba el desayuno, pensando en una extraña llamada que la había despertado exactamente a las 3:33. El prefijo empezaba por 47. El número era 47 33 0812.022. Mientras pensaba en ¿pero qué?, sonó el teléfono, y acto seguido miró las manecillas del reloj, redondo, feo y grande, que tenía colgado en lo alto de la pared. Eran exactamente las 11:11, y fue directa a responder, pero cuando llega a descolgar, la misma respuesta que en la madrugada. Un pitido continuo. La típica cosa que carece de importancia, pero no para los ojos de María. Ya estaba buscando el momento de poner ese número de teléfono en Google a ver qué podría averiguar, pero encontró muy poco. Una lista de 83 personas de diferentes lugares e idiomas afectadas, algunas con que llevaban años llamándoles de ese mismo número, en la madrugada, y que iban a tomar medidas legales contra esa falta de respeto y empatía. La página oficial correspondía a una rara empresa, con empleados aún más raros, a la que correspondía el número de fax que había efectuado la llamada María. Carecía de información. Daban una dirección, fecha de apertura, número de trabajadores, todo daba 11, y no había hecho nada más que empezar el día. Cuando le contaba esto a una amiga que no era Ingrid, por mensaje de voz en el WhatsApp, le respondió: «Tía, ¿te crees Jim Carrey en el número 23?» Y en un tono burlón. Pero María le dijo con un tono más bien triste que se sentía más bien como Jim Carrey, pero en el show de Truman, que la luna es más antigua que la Tierra, que tal vez nos observen desde ahí, y que el cielo tal vez solo sea un límite de cartón, como en la peli, o la peli tal vez sea como la realidad. Tal vez el límite no es el cielo. Su amiga, después de tardar en contestar, le respondió con una risa y un «María, déjate de historias». Y que no se preocupara por ese número, que si volvían a llamar que les dijera alguna de las frases que a María se le suelen ocurrir con la misma, o que los mandara a la... «Mary, mándalos a la mierda», fue exactamente lo que le dijo. No le dijo lo que María quería oír exactamente, pero al finalmente la hizo reír. Y eso mejora mucho esta historia, sobre todo de manera especial para quien realmente sepa imaginar. No solo hablar del tiempo, pero no había parado de llover. Amenazaban unas rachas de viento superiores a 110 km/h, según las noticias. Aún con las ventanas cerradas, María podía oír el fuerte ruido de la lluvia aumentando y disminuyendo la intensidad, siempre dentro de unos niveles altos. Así que decidió acercarse a la ventana,
una ventana que daba a la calle sin nadie, sin nada más que un coche aparcado, un Mitsubishi antiguo rojo, ya un poco oxidado, que se encontraba aparcado justo a la izquierda de su ventana, por lo que podía ver claramente la matrícula, 2306BSS, y el agua cayendo. La alerta por temporal había suspendido las clases, por lo que María disponía de todo el día para estar en su pensamiento. Pensando ya que su padre se había ido al trabajo y por lo tanto se encontraba sola, fue al espejo más grande que tenía en la casa, y frente a él estuvo hablando por largo rato con María, la del espejo. Se preguntaba, contestaba y reía sola. En realidad la conversación comenzó por: «Hola, soy María la reptiliana. Mírame, soy verde». Lo que verdaderamente estaba ocurriendo es que ayer María había visto la niña que llevaba debajo de tantas capas, pero hoy se estaba comunicando con ella. Cuando María llegó a su conclusión, detuvo la conversación que mantenía consigo misma. A estas alturas la María normal y la María reptiliana ya se lo habrían contado todo. Se quedó en total silencio, mirándose. Ni escuchaba la lluvia que no habría cesado en todo este tiempo, y continuó mirándose por largo rato. No solo no oía la lluvia, sino que tampoco escuchaba sus pensamientos. Solo se miraba. María, años atrás, había buscado sobre meditación, pero apenas recordaba haber leído que, aparte de una postura cómoda, el requisito imprescindible consistía en dejar la mente en blanco. Y desconocía del todo que el espejo era un instrumento importante utilizado en un rito iniciático concreto, practicado por una logia cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos, donde el alto conocimiento que poseen a la misma vez parecía poseerlo. Después de la experiencia, María sintió una tristeza absoluta, ganas de nada, ni se autopreguntaba. Nada, sobre nada. Caminó lento con los brazos estirados hacia abajo, apenas dotándolos de movimiento, mientras el brillo apagado de sus ojos apuntaba al suelo. Se encerró en su habitación y se dejó caer en la cama. Así estuvo hasta que el aburrimiento la dejó dormida. Despierta, con la mirada orientada hacia su despertador. Está al revés, los números difuminados y más grandes que de costumbre. Intuye las 11 2.E en mayúscula, junto a una sensación de estar siendo observada, hasta el punto de que va girando la cabeza hasta los pies de la cama muy lento, dando a parecer que de haber alguien o algo le estuviera dando tiempo suficiente para esconderse y no tener que verlo cuando termine de efectuar la maniobra. El cuarto estaba oscuro, el ruido incesante de la lluvia y una silueta más oscura que el resto de la oscuridad que podía existir en toda la habitación, que lejos de distinguirle unos ojos o una boca o cualquier rasgo facial, ella era consciente de que la miraba, además con una sonrisa, como nerviosa, donde los labios se estiraban y se encogían como con un tic que denotaban unas increíbles ansias. María quería rápido llegar a encender la luz de su cuarto, pero no pudo mover ni un solo músculo de su cuerpo, ni gritar. Solo podía mirar, observar como la sombra la observaba. Creyó desmayarse cuando lo que hizo fue despertar a la mañana siguiente. Capítulo 5. Despierta. Y buscó el despertador con la mirada. 11:11. El despertador estaba al revés, pero al ser las 11:11 y que el despertador, además de ser azul, era totalmente simétrico, se le escapó el dato. Ella sabía que era un pequeño sueño, otra de sus pesadillas vividas. Incluso, en tiempo de mucho estrés, María sufría de episodios de sonambulismo, así que ella misma le podría haber dado la vuelta al despertador sin que ni siquiera lo recordase. Continuaba lloviendo, y continuaban suspendidas las clases por el temporal. Pensó que ya podría haber soñado con el próximo número premiado de la lotería, o en su defecto, con algo revelador, para poder orientarse de una puñetera vez. La palabra que usaría realmente no sería puñetera, pero tampoco es lo importante aquí, sino que en vez de haber soñado con el número ganador o esa solución o sentido que tanto necesitaba, le había tocado un sueño extraño, que a un largo rato después de despertar, la acompañaba, y esa sensación de peso sobre su pecho, ansiedad, miedo e impotencia. No se dignó a apuntar el sueño. Donde ella apuntaba,
todo lo que lograba recordar o rescatar de lo que veía en sus sueños. Todo menos sus pesadillas. Por lo que María llevaba tiempo sin poder abrir la libreta de sus sueños. Un día Ingrid le aconsejó que comenzara un tal diario de los sueños, que los sueños eran una manera en la que entramos en nuestro subconsciente, con información relevante para nuestro día a día, incluso a largo plazo, y que llega a acceder al subconsciente desde nuestro lado consciente. Que eso era un arte propio de los genios, como Dalí, logrando sacar imágenes directamente del subconsciente y que un lienzo sea capaz de soportarlo. Que la grandiosa obra de un artista está estrechamente relacionada con la comunicación que exista entre su parte consciente y la inconsciente, pero María últimamente no sacaba más que sombras. Aún así, la conciencia y la subconsciencia era algo que la impresionaba y que comparaba con los dos mundos de Platón, dos mundos que están en este, pero este mundo a María se le está haciendo oscuro. Y eso, que ya se encontraba a demasiados kilómetros de esa caverna, pensó que ya había visto algo de luz, de la que hablaba su hermanito filósofo, pero ella seguía pensando que la luz también trae sombras, incluido la de sus sueños. A menudo, María buscaba el significado de sus sueños en páginas de internet, pero en estos casos, que no eran agradables, rara vez se le ocurría buscar acerca de sus pesadillas. En lugar de hacer eso, creyó que le sería de más provecho dar con la manera de controlar sus propios sueños. Dicho arte o experiencia ya tenía nombre: sueños lúcidos, que lejos del sueño vivido